Hola, buenas noches. Bienvenidos otra vez a Finanzas en Pijamas. Espero que ya estés en casa, cómodo y vamos a hablar de un tema bien padre porque ha llegado el momento que todos los que planearon sus deducciones personales estaban esperando. Sí, hay una manera de saber si el SAT ya tiene precargadas y qué te va a estar contando en tu declaración. Hace algunos años teníamos que esperar al 1 de abril para entrar a ver qué era lo que estaba ahí precargado desde que empezaron los FDIs electrónicos. Pero ahora lo podemos hacer desde marzo. Ya está activada y hoy te voy a ir contando precisamente cómo se usa este visor y cómo podemos ir resolviendo los problemas más comunes que podamos tener para irte preparando. Te voy a contar algunos casos que tuvimos el año pasado, de cosas que les pedían a las personas para poder, te va a llevar a esta parte. Si tú cuentas con tu contraseña o con tu e-firma, puedes acceder de cualquiera de las dos maneras. Y una vez que entres a este sistema, lo que va a hacer es decirte el SAT, a ver, entre todo lo que pediste factura, nosotros consideramos que las deducciones personales son estas, ¿no? Es decir, hay como un segundito, creo que no estás viendo mi pantalla. Hay un tema ahí con la... A ver, estoy tratando de solucionar para que puedas ver bien. Sí, y entonces el SAT te decía que va a pedirte sustento de todo esto que tú vayas, digamos, reportando. Y si hay algún error, también puedes irlo corrigiendo, ¿no? Es decir, a lo mejor una no te la están contando o a lo mejor te están contando algo que en realidad no es una deducción personal y eso puede traerte problemas si tú la consideras así y dices, ah, bueno, es que esto debería ser, ¿no? Entonces, puedes ir revisando de una vez justamente cómo va a estar esto. Entonces, lo primero que tienes que hacer cuando entres a este visor es consultar el ejercicio que corresponde, ¿no? Entonces, ahorita, en abril de 2026, toca presentar el 2025 y ese es el que vamos a ir a revisar, ¿no? Seleccionas ahí el año que vas a revisar, le das consultar y te va a llevar a esta pantalla. Esta pantalla básicamente lo que te dice es, mira, nosotros tenemos este total de deducciones personales a tu nombre, facturados con tu RFC del ejercicio 2025. Entre todas estas, tú tienes honorarios médicos, dentales y gastos hospitalarios, gastaste 9,879 pesos en 15 conceptos diferentes. Vamos a pensar que fueron 15 consultas o hiciste algún estudio o no sé, tuviste algún servicio en el hospital y te facturaron estos honorarios. Lo primero que tendrías que revisar es, ya fui a hacer mi organización de todas mis facturas del año y yo encontré a lo mejor 18 facturas, ¿no? Entonces lo primero que tengo que revisar es por qué solo me están contando 15. A lo mejor esas 3 de diferencia pudiera ser que no te las facturaron correctamente, lo que platicamos la vez pasada, no estaba tu RFC, no estaba el concepto correcto o tu código postal. Acuérdate que el SAT te va a pedir que cumplas todos los requisitos, todo tiene que estar bien para que entre aquí en automático, ¿no? Y bueno, después de eso vas a revisar las primas del seguro de gastos médicos. Puedes deducir tanto el tuyo como el de tu familia. Aquí puede haber alguna, ¿cómo te diré?, idea distinta en qué sí y qué no podemos deducir de nuestra familia. Por ejemplo, si tu mamá, por ejemplo, tuvo alguna cirugía y tú pagaste todos los gastos de esa cirugía, pero tu mamá tiene ingresos que exceden un salario mínimo, por ejemplo, una pensión asignada de 40,000 pesos, el SAT no te va a dejar deducir los gastos hospitalarios de tu mamá porque no es tu dependiente económico. Tendrías que demostrar que no cuenta con esos ingresos, que solamente tiene, por ejemplo, un salario mínimo y que por tanto a ti sí te va a hacer
deducible esa parte de los gastos hospitalarios. Es diferente, por ejemplo, si las pólizas del seguro de gastos médicos, tú metes la tuya, la de tu pareja, la de tus hijos, también puedes meter la de tus padres, aunque no sean tus dependientes económicos. Aquí la ley hace una distinción en una que son los gastos directos de si una hospitalización, una cirugía, un honorario médico, no lo puedes hacer si no es tu dependiente económico. Pero en la parte del seguro, eso sí puedes hacerlo. Entonces, muchos de mis clientes aprovechan para tener el contrato de sus padres, aunque en realidad no estén a lo mejor solventándolo por completo. Pero pues aquí sí es importante que el SAT te va a revisar que ese pago haya sido electrónico, y es un punto al que vamos a ir, ¿no? Entonces hacemos esa distinción: los honorarios médicos, dentales y gastos hospitalarios propios y de tus dependientes económicos, y primas de seguros de gastos médicos que pueden ser propios de tu pareja, de tus hijos o de tus padres, ¿no? Y también está el concepto de aportaciones complementarias al retiro. Este puede ser a través de un plan personal de retiro si ya lo tienes, aportaciones adicionales que hayas hecho a tu Afore y que hayas decidido que se van a deducir. Y bueno, las colegiaturas si tienes hijos en edad escolar. Pueden entrar kinder, primaria, secundaria y prepa si es prepa técnica. Así que si la preparatoria no es técnica y tienes hijos adolescentes, pues híjole, ya no es deducible sus colegiaturas, y la verdad es que sí es una ayuda. A pesar de que tú puedas ver, independiente de lo que pagues de escuela, en este caso, por ejemplo, revisamos, hay 58,000 pesos facturados en colegiaturas, no todo el monto es válido para la deducción, y es ahí donde tenemos que saber que por cada niño y por cada nivel escolar hay un monto específico. Si quieres saber cuánto es, en nuestra calculadora de deducciones personales puedes poner allá. Entonces, dependiendo del número de niños que tengas en cada nivel escolar, te va a calcular el monto, ¿no? Esta te la voy a poner ahí en el enlace. Entonces, aunque nosotros vemos 58,000 pesos de colegiaturas, no va a contar todo, ¿no? O sea, eso está facturado y en automático pasa, pero después va a haber un tope que lo va a aplicar la autoridad, ¿no? Y ahí te dice gastos factibles de ser deducción personal. Hay otros honorarios que aquí habría que revisar si estas facturas realmente se emitieron como honorarios médicos, su uso del CFDI, para ver por qué están puestos como aparte, ¿no? Pero lo más interesante va a venir en esta parte. Ese botón que tú ves allá, azulito a la derecha, dice detalle total de deducciones. Entonces aquí vas a entrar a una zona que es una maravilla, porque hace años no podíamos hacer eso, ¿no? No podíamos revisar como una relación previa a la declaración de todo lo que el SAT nos estaba contando. Es decir, no solamente que me diera un resumen de, bueno, tienes 15 conceptos de gastos honorarios médicos y hospitalarios, sino cuáles son, de cuándo son, de cuánto es cada uno, para ir revisando si estamos bien, ¿no? Entonces, por ejemplo, una vez que entres ahí, vas a ver que te va a arrojar la lista y tienes que hacerle scroll para ir bajando por esa lista, pero afortunadamente no se tiene que quedar ahí. Puedes descargar el Excel. Yo cuando vi esto dije, por fin escucharon nuestras plegarias, ¿no? Simplificar el proceso, porque muchas personas, me consta, que se han mantenido alejados de las deducciones porque piensan que es muy difícil, porque no saben que ya están precargados, porque antes habría que meterlos uno por uno. Es decir, esa es una gran ventaja de lo que ha avanzado la digitalización de la fiscalización, y quienes están en orden porque tienen un solo patrón o son personas físicas con actividad empresarial y tienen en orden sus declaraciones mensuales, pues es un paso muy sencillo, ¿no? La declaración anual ya debería ser, digamos, la conclusión del año, y no tendrías por qué tener ningún problema, ¿no? Entonces, si ya estás aquí, lo que vas a hacer es picarle al iconito de Excel y te va a bajar un archivo completo
ya con el logo de Hacienda, lista de deducciones personales, y vas a poder revisar uno por uno todos los CFDIs que te están contando para este año. Entonces, ¿qué vas a poder ver en el detalle de la información? Fecha de emisión, el RFC del emisor, nombre del emisor, la descripción, ¿no? En la descripción, qué es el concepto que te están facturando. Y lo más interesante, una vez que llegues a este Excel, vas a echarle un ojo a la clave de producto o servicio. Por ejemplo, aquí laboratorios médicos son honorarios médicos, servicios dentales son honorarios médicos, y todos estos tienen requisito de pago electrónico. Si alguno de estos en la lista ya están precargados, te están sumando, pero en la forma de pago viene efectivo, aunque estén precargados aquí, a la hora de la hora te va a atorar la devolución. O sea, ese no hay que contarlo porque no cumple el requisito que sí nos están pidiendo, que es que esto sea con pago electrónico. Y por tanto, también tendríamos que tener guardado de esos pagos electrónicos, que aquí traes todas las fechas, ir a buscar su comprobante. ¿A qué me refiero con comprobante? Que tengas el CFDI y el CFDI de pago, o sea, donde lo pagaste. El CFDI de pago es ese comprobante que después de que te emiten la factura dicen, lo pagó por tarjeta de crédito, lo pagó por transferencia electrónica de fondos, o lo pagó por tarjeta de débito, ¿no? Es el que trae el detalle. Pero si quieres todavía ser más meticuloso por si el SAT te lo pide, una cosa que puedes ir adelantando desde ahorita es ir a localizar el estado de cuenta en el cual se vea reflejado ese cobro, ¿no? Es decir, si puedes ordenar, porque además es un Excel, entonces permite clasificar la información, ponerle filtros. Le aplicas ahí un filtro muy sencillito y vamos a revisar todas las que diga tarjeta de crédito. Si solo manejas una tarjeta de crédito, está fácil, ¿no? Cuando veas toda la lista de tarjeta de crédito, vas a ir a ver las fechas, tú ya sabes tus fechas de corte, y decir, por ejemplo, mis fechas de corte son el 20 de cada mes. Todas las facturas que yo vea antes de esa fecha, me voy a ir al estado de cuenta que le corresponda y voy a ubicar que aparezca ahí el cargo con el mismo monto que dice el CFDI. Todos esos estados de cuenta los vamos a guardar en una carpeta que se va a llamar declaración anual, y esto no es una ley que te lo van a pedir, pero es lo que he escuchado que ha sucedido más, de decir, demuéstrame que sí tienes este requisito, aunque ellos lo tienen requete timbrado porque ya está precargado, los estados de cuenta de tus tarjetas bancarias, tanto débito o crédito, se timbran, es decir, ya lo saben 2 veces, pero un día de estos te lo van a pedir para que lo compruebes y para que sea más tardado el proceso. Así que nosotros lo vamos a documentar todo para que nos devuelvan, así que vamos preparando esta parte, ¿no? Y bueno, aparte de eso, ¿qué más puedes preparar? ¿Qué he escuchado que pasa, por ejemplo, en las pólizas de gastos médicos? Y es un caso personal. O sea, a mí me han dicho, a ver, tú eres la contratante, pero esta póliza, ¿de quién es? ¿Y qué relación tiene contigo? Bueno, ¿no? Y es ahí donde viene. Te piden la carátula de la póliza y, por ejemplo, si son menores de edad, que son tus hijos, entonces sus CURPS para demostrar la relación y además que sus nombres aparezcan en la carátula de la póliza, ¿no? Entonces, esta parte es importante y pues ahí en la misma carpetita que vayas preparando para la declaración puedes tener las CURPS de tus hijos actualizadas por si te las piden, ¿no? Que este año estoy casi segura que a todos nos van a pedir detalles de esto para ver que estemos cumpliendo, ¿no? Si fueron facturas, por ejemplo, médicas, sí nos piden que dentro de la descripción venga el nombre del paciente. Y es lo que te decía, el nombre del paciente o que recibió ese servicio médico no puede estar tu tía, no puede estar tu prima, no puede estar tu compañero de la oficina,
porque no podemos deducir gastos médicos que no sean de personas que son nuestros dependientes económicos. Entonces te van a pedir ese detalle. Ya lo puedes ir a revisar con tu CFDI que tienes guardado de tu lista y también tener pues este documento de la relación, ¿no? Los CURPS y en un momento dado pues ahí la identificación. Ahora, si pasamos a la parte del seguro de gastos médicos, también es en la misma historia. Ten guardadas las carátulas de tus pólizas, su CFDI de pago y el estado de cuenta donde se ve que te cobraron esa parte, ¿no? Si haces un pago regular, en lugar de hacerlo una vez al año, o lo haces semestral, o lo haces mensual, vas a tener que navegar y conseguirte todos y cada uno de los estados de cuenta donde estén esos pagos reflejados. Vete preparando, probablemente te los pido, ¿no? Y bueno, el siguiente concepto, pensando en el primer grupo de deducciones, es los intereses de las hipotecas. Como hemos platicado en varias de estas semanas, los intereses de las hipotecas son deducibles siempre y cuando rebasen la inflación. ¿A qué me refiero? Si tú conseguiste una tasa de crédito hipotecario, no sé, del 9%, y esa es la que tienes por contrato, y en el año hubo 4% de inflación, la diferencia, los 5%, es lo que tú puedes deducir y la institución que te haya otorgado el crédito, ya sea Infonavit, Fobiste o tu mismo banco o alguna otra financiera, ahora en el mes de marzo es el momento en que te emiten una carta donde ellos calcularon todo lo que pasó en el año. Es decir, todo lo que tú pagaste de intereses durante ese año, menos la inflación que ya cerró. No es tan directo así, hay una fórmula, pero vamos a pensar que lo simplificamos de esa forma. Y te emiten una carta donde dicen, a ver, esta persona, esto es todo lo que pagó de intereses arriba de la inflación y lo puede deducir. Entonces esa carta la tienes que tener ya descargada, guardada, viendo que estén tus datos correctos, porque algunas veces si no actualizaste tu RFC, pudiera ser que no te la hayan emitido o no esté correcta, ¿no? Entonces esa es una actividad que puedes hacer ahora en marzo, ir a conseguir tu carta de intereses para ver igual cuánto es el monto que vas a poder deducir, porque acuérdate que los primeros años de un crédito es cuando más intereses se pagan. De hecho, vamos a hablar en el próximo live justo de cómo se comportan los créditos de casa y de auto desde el inicio hasta el final, que eso lo podemos ver en una tabla de amortización, para que tú planees la estrategia, porque los primeros años de este crédito hipotecario te sirven para deducir. Vas a tener un monto ahí interesante que te va a ayudar, pero cuando ya te encuentras al final, ese ya no va a ser un concepto. Y créame que volver a comprar otra casa solamente para deducir no es negocio. Si ese es tu plan por diferentes razones, porque la necesitas, porque ya tenías planeado hacerlo, la deducción es un beneficio adicional. Pero difícilmente solamente comprarla para deducir vaya a resultar. Entonces vamos a hacer los números en la próxima semana de cuánto es lo que terminas pagando por una casa a crédito o por un auto a crédito y cómo ir leyendo ese comportamiento de los intereses desde el día 1, o sea, el pago 1, hasta el último pago que tengas que hacer por contrato, ¿no? ¿Y qué estrategias puedes aplicar para que te cueste menos? Ese sería lo más interesante, cómo hacer que te cueste menos. Y bueno, si tú, en otro concepto que puedes deducir son las donaciones. Si en el año a ti te interesó alguna organización que trabaja con una causa que a ti te gusta, perritos, sí, con niños, sí, personas con discapacidad, cualquier causa que tú hayas querido apoyar y que te emitieron un recibo por esas donaciones, nada más tienes que verificar que esa asociación sea una donataria autorizada. Hace muchos años había una facilidad muy grande para hacer fundaciones, asociaciones y la burra no era arisca, ¿no? Es decir, muchas personas aprovecharon esa figura para hacer
simulaciones de apoyo a personas, donaban mucho dinero allá y se deducía y por tanto pagaban menos impuestos y ese dinero realmente no había ayudado a nadie, ¿no? Entonces, se han puesto súper estrictos con los requisitos para las organizaciones de convertirse en donatarias. La organización que apoya una causa y que se haya convertido en donataria, créeme que ya pasó por un proceso bien difícil y complicado. Ha tenido que demostrar que puede ayudar, a qué población impacta, hay toda una serie de parámetros y bueno, a partir de entonces ya pueden emitir recibos deducibles de impuestos. Entonces ahí si eres muy generosa, puedes verificar que cuando hagas tus donaciones sea a una donataria y si le hiciste el año pasado, por ejemplo, donaste a la Cruz Roja, pues seguramente sí, es donataria y te va a contar esa parte, ¿no? Y en el año, uno de los límites que tienes para este concepto es que no puedes deducir más del 7% de tu ingreso anual. No conozco a nadie que haya ni siquiera acercado a ese porcentaje. Es un rubro que incluso muchas personas desconocen. Pero bueno, yo se los dejo aquí para que sepan la parte, digamos, técnica de cada una de estas opciones de deducción. En cuanto al tema de retiro, en México tenemos dos conceptos que podemos deducir para el retiro, que son lo que el SAT le llama aportaciones complementarias al retiro, que puede ser de dos vías, por un PPR, un plan personal de retiro, o pueden ser en TOFORE, ¿no? Entonces, dependiendo de qué tipo de producto tengas para hacer esta deducción, seguramente te van a pedir, el año pasado así nos pasó, la carátula de la póliza, si es a través de una aseguradora, te van a pedir tu último estado de cuenta del mismo producto, donde que esté a tu nombre, donde se vea que ese dinero entró a una caja que se llama 151, que es el artículo de la ley de ISR que permite hacer la deducción. También te van a pedir el comprobante del pago y obviamente que este comprobante diga que la forma de pago fue a través de transferencia electrónica de fondos, tarjeta de crédito o débito. O sea, porque tiene que ser un pago electrónico, no podemos pagar en cash esta parte, ¿no? Y el segundo concepto, que es el que muy pocas personas conocen, es el artículo 185. Estos son aportaciones a cuentas especiales de retiro, así le llama el SAT de forma técnica, pero son otro tipo de planes de retiro que tienen una función muy específica para personas de muy alto ingreso, que ya tienen topada su 10% que pueden poner en el cochinito del 151 y que necesitan deducir más para maximizar esta devolución. ¿Cómo funciona técnicamente? Casos reales. Te voy a dejar ahí la invitación al final del live para que te unas al webinar que vamos a hacer la próxima semana, donde ahí sí será muy práctico y vamos a ver casos reales de cómo han aplicado la estrategia y cuánto les han podido devolver, ¿no? O sea, hasta cuánto se puede recuperar. Y bueno, las escuelas, que sería el último concepto, verificar que tenga la CURP de tus hijos y tener las CURPs a mano, ¿no? Básicamente ese es el requisito. Y bueno, te quiero recordar que puedes descargar el Excel, que es el simulador de escenarios para tus finanzas 2026. Ya estamos en marzo. Yo espero que ya hayas empezado con el pie derecho estos primeros meses a poner en orden, a establecer prioridades y empezar a establecer estas bases de las finanzas, ¿no? Antes de invertir, arriesgarnos, hay que tener bien listas y cubiertas nuestra capacidad de generar ingresos, nuestros riesgos más grandes. Así que poco a poco vamos a ir hablando de esta base de la pirámide financiera, pero para saber dónde te encuentras, ahí está el Excel para que puedas hacerlo. Y también tenemos nuestra calculadora de beneficios fiscales, o sea, todo lo que acabamos de platicar, pero puesto en números, lo puedes introducir de una manera muy sencilla y esto se traduce en tu escenario posible de devolución, siempre y cuando hayas cumplido todos los requisitos de las facturas y cómo las pide el SAT, ¿no? Si se te hace muy complicado y necesitas que yo te acompañe a revisar tu caso, agenda tu asesoría, podemos vernos 20 minutitos a través de una videollamada y platicar específicamente de qué puedes mejorar.
Y bueno, aquí está la invitación. Nuestro webinar la próxima semana es el próximo miércoles a las 8 de la noche también para que todos estén libres de chamba y hayan podido llegar a casa y conectarse, donde vamos a hablar de cómo hackear tu declaración anual. ¿Qué puedes hacer todavía, ¿no? En 2026 para afectar el resultado de 2025? Esa va a ser nuestra arma secreta y vamos a platicar casos reales que han utilizado esta herramienta y cómo eso modifica no solamente la deducción que hoy reciben, sino lo que van a construir y recibir en el futuro, ¿no? Que todo es una prioridad que todos tenemos que tener porque la mayoría de nosotros pertenece a la ley 97 y nuestros retiros están muy raquíticos si nos confiamos únicamente en la FORE. Así que muchas gracias por estar aquí hoy. Te dejo la invitación tanto del webinar el miércoles como el live en jueves, donde hablaremos precisamente de los créditos, de la parte de los intereses, cuánto cuesta comprar una casa o un coche a crédito. Así que buenas noches, nos vemos la próxima semana.